Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes de segundo grado de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en el área de ciencias sociales que lleva como título el feudalismo. Nuestro propósito del día de hoy será conocer e identificar cuáles fueron las características más importantes del feudalismo, que fue pues un acontecimiento histórico que se desarrolló durante la Edad Media, durante gran parte de la Edad Media. Y también vamos a conocer y analizar cómo estuvo organizado el feudalismo en el aspecto político, económico y social. Finalmente, para poder, digamos, evaluar sus competencias, van a responder unas preguntas que les voy a enviar en una ficha para que ustedes puedan presentar como evidencia de su trabajo. Entonces, pues jóvenes, vamos a iniciar este tema. Primero, conociendo, ¿no?, qué cosa era el feudalismo, cuáles fueron, ¿no?, la definición o el concepto del feudalismo, qué quiere decir feudalismo. Y este tema lo vamos a relacionar, pues, ¿no?, con el término de feudalismo, que deriva de feudo, la palabra feudo. Y la palabra feudo, pues, es una porción de tierra, en sí es la tierra. Lo relacionamos con ello porque la palabra feudalismo pues va a tener mucho contacto o mucha relación con lo que es la posesión de la tierra. Entonces, para empezar podemos mencionar pues que el feudalismo fue un sistema político, económico y social basado en la tenencia de la tierra. ¿Qué significa esto? Que la tierra, la porción de tierra o el territorio era importante en esta época, en este tiempo de la Edad Media. ¿Para qué? Para poder dominar o para poder ejercer un control, tanto en el aspecto político, económico como social. ¿Y quiénes eran los que tenían o los que poseían la tierra? Mayormente eran las personas pues que pertenecían a la nobleza, eran las personas que pertenecían a la clase privilegiada. Por lo tanto, la población que pertenecía a la nobleza, que contaba o tenía en su poder grandes extensiones de tierra, eran quienes ejercían el control, el poder sobre las personas que no la tenían. Y en este caso, pues el rey dejó de tener mucho poder durante la Edad Media. Y esto nosotros ya lo hemos venido hablando en temas anteriores, cuando hemos hablado de la historia universal, de los imperios carolingio, el Sacro Imperio Romano Germánico, entre otros. El rey no tenía mucho poder y el poder estaba delegado en la nobleza, que eran los que poseían la tierra. Al poseer la tierra, los nobles, empezó a realizarse una dependencia de hombre por hombre. El que tenía poder, el que tenía tierras, ¿no? Y el que no la tenía, se realizaba pues una dependencia hacia el señor, ¿no? Hacia el noble, hacia el señor feudal que se le llamó. Estas relaciones se conoce como vasallaje y servidumbre. ¿Qué cosa era el vasallaje? Era la dependencia de un hombre sobre otro. La servidumbre de la misma manera, ¿ya? Este tema, el feudalismo, pues surgió sobre todo en gran parte de Europa entre los siglos IX hasta el siglo XIII. Después de este siglo, ya el siglo XIV-XV, el feudalismo empezó a perder pues este poder que tenían los nobles, en este caso los señores feudales. Y nuevamente el poder pasó a los reyes. Se reinventaron, se reorganizó otra vez el poder imperial de los emperadores. Ahora, el feudalismo pues se desarrolló, como le digo, en gran parte de Europa, sobre todo, ¿no? Resaltó en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en algunos otros países actuales que conocemos. Ahora, vamos a mencionar, jóvenes, cuáles fueron las características más importantes del feudalismo. Sabemos pues que una de las características es que el rey, el poder del rey, empezó a perder fuerza. La población campesina, la población del pueblo, en este caso,
tenía más, digamos, más relación o más dependencia con los nobles, que eran representados en los señores feudales que poseían la tierra, y le daba más importancia a la autoridad del señor feudal que al mismo rey. En este caso podemos decir pues que el poder del rey empezó a disminuir y se da pues el surgimiento, ¿sí? Se da el surgimiento en el poder de los señores feudales. A raíz de esto, los vínculos de dependencia personal entre un hombre libre y un señor feudal se realizaba a través de un contrato conocido como vasallaje. La fragmentación del poder, ¿no?, en feudos, cada señor feudal poseía su porción de terreno, de tierra, y ellos dirigían, gobernaban dentro de sus dominios. ¿Gobernaban a quién? A los campesinos, a la población pobre. Ese era el poder que estaba fragmentado en varios señores feudales. Otra característica del feudalismo fue que la economía ya, fue de autoconsumo, o también conocido como autárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra que trabajaban los campesinos, digamos, el pueblo, solamente se realizaba para poder, digamos, consumir ellos mismos lo que producían. La economía de autoconsumo entonces se basó en la agricultura fue la principal actividad económica del feudalismo y digamos, la agricultura se desarrollaba en base al autoconsumo, que ellos consumían lo que cosechaban, lo que sembraban. No realizaban la economía para comercializar los productos, sino para consumirlos ellos mismos. Y también otra característica fue pues que la sociedad durante esta época fue estamental, o sea, estaba dividida en clases sociales, donde la nobleza era una clase, digamos, privilegiada, dominante, igualmente el clero, que eran pues los religiosos, estaba conformado por los religiosos, y la clase baja, el pueblo llano o el campesinado, era la clase que no era privilegiada, era una clase pues que se dedicaba a abastecer, a brindar, digamos, diversos tipos de impuestos a la clase privilegiada. También podemos mencionar pues que la tierra, ojo, la tierra o el feudo se transformó en un símbolo de poder. Aquella persona, sobre todo los nobles que poseían gran extensiones de territorios o de tierras, eran aquellos que ejercían el mayor poder durante esta etapa en Europa. Vamos a hablar de la sociedad, cómo estaba organizada la sociedad, ya lo habíamos mencionado hace un momento. Acá mostramos pues una pirámide social donde se ven claramente los estamentos, ¿no? Un estamento de la clase privilegiada, dividida, ¿no?, que eran pocos, y un estamento de la clase no privilegiada, que era la mayoría de la población en esta época. Hay que recordar pues que la mayoría de la población, gran cantidad de la población en este acontecimiento, en esta etapa, se trasladó desde las ciudades a las zonas rurales. Durante el feudalismo predominó las poblaciones rurales. Recuerden ustedes que a raíz de las invasiones de los pueblos bárbaros y otros pueblos invasores, la población prefirió dejar las ciudades porque eran saqueadas para refugiarse en las zonas rurales, en los espacios rurales. Así que la población durante esta etapa del feudalismo se trasladó de las ciudades a las zonas rurales, al campo. Los mismos nobles dejaban las ciudades, los mismos señores feudales dejaban las ciudades para trasladarse a las zonas rurales. Y en estas zonas rurales, ellos, los señores feudales, construían enormes castillos, fortalezas, para proteger justamente a los campesinos, para proteger a sus vasallos de las invasiones de estos pueblos, ¿no? Por esta razón, podemos mencionar también que el señor feudal vivía en zonas rurales para proteger a los campesinos, a sus vasallos, ¿sí?
Ahora, ¿cómo estaba organizada pues la sociedad feudal? Podemos mencionar acá, estaba dividida en clases sociales o estamentos, pero siempre a la cabeza de toda clase social se encontraba el rey. No tenía mucho poder, no tenía tanto poder, pero por su condición de noble, porque era parte de la nobleza también, siempre se encontraba en lo más alto de la clase social. Luego del rey, ¿no? También se encontraba, pues, como les digo, la nobleza, conformada por los señores feudales, el noble, el que tenía poder, el que tenía tierras, y también por el clero. ¿Qué cosa era el clero? Si tú te ves acá en la imagen, ¿no? Son obispos, son sacerdotes, son cardenales, todos los representantes de la iglesia, los representantes de la religiosidad, formaban parte de la nobleza. Y también estaban considerados dentro, pues, de la clase privilegiada, ¿no? Era una clase privilegiada, por lo tanto, una clase alta. Y debajo del clero y la nobleza, y que conformaban la mayoría de la población, se encontraban pues el pueblo llano, y en su mayoría eran campesinos, artesanos, siervos, villanos, entre otros. Todos ellos trabajaban en el campo, trabajaban las tierras de los señores feudales para poder mantener a toda la población. Ahora, mencionamos pues, hace un rato mencionamos el vasallaje. ¿Qué cosa era el vasallaje, jóvenes? El vasallaje era una relación o un contrato que se hacía entre dos hombres. Principalmente eran personas que pertenecían a la nobleza. Uno era el señor feudal y el otro era el vasallo. En este contrato que se realizaba entre dos hombres libres, entre un señor y su vasallo, en este contrato se establecía pues que ambos se deberían de dar protección y fidelidad a cambio de ciertas prestaciones. Por ejemplo, ¿qué ofrecía el señor feudal cuando se establecía este vasallaje? El señor feudal le ofrecía al vasallo protección ante las invasiones, ante los saqueos de estos, ¿no?, pueblos bárbaros invasores. Le daba protección, le daba un pedazo de tierra para que la trabaje, para que se sustente a este señor y a su familia. Le daba armas para que también participe en la defensa del feudo cuando venían, pues, llegaban invasores. ¿Y qué le daba el vasallo al señor feudal en este contrato? Si el vasallo no tenía nada que darle, no dinero, nada, ningún tipo de cosa de valor, ¿qué le ofrecía el vasallo? Le ofrecía fidelidad, le ofrecía trabajar sus tierras, le ofrecía consejos también, si es que lo podía dar. Y de esta manera se realizaba pues este contrato. Al establecerse este contrato se realizaban dos ceremonias, el homenaje y la investidura. En el homenaje, el señor feudal, o el vasallo, mejor dicho, aceptaba este contrato, aceptaba serle fiel, aceptaba trabajar sus tierras. Y cuando se aceptaban estas condiciones en el homenaje, como se llamaba homenaje, una primera ceremonia, se pasaba a la siguiente ceremonia, que era la investidura. En esta investidura, el señor feudal lo tomaba de la mano, le entregaba una espada, le entregaba un puñado de tierra, y con esta manera se sellaba, pues, ¿no?, el contrato conocido como vasallaje. A través de dos ceremonias, no se olviden, el homenaje y la investidura. Ahora, la economía, cómo estaba organizada la economía durante el feudalismo? La economía, pues, preferentemente se basó en la agricultura. La agricultura fue la base de la economía durante este periodo conocido como el feudalismo. Y hay que tener en cuenta que la agricultura no se realizaba para poder vender, para poder comercializar estos productos agrícolas, sino para autoconsumo, para el mismo consumo de las personas que lo ejercían. Y lógicamente se le entregaba una parte de esta producción a sus señores feudales o de repente a otros señores, ¿sí? En cierta medida también se desarrolló la agricultura
¿no? ¿Por qué se desarrolló la agricultura y la ganadería? ¿Por qué no la industria? ¿Por qué no los talleres de manufactura? Porque la vida se trasladó al campo, a las zonas rurales. Y al trasladarse la vida de Europa prácticamente al campo, se desarrollaron estas actividades que se hacen mejor pues en el campo, bueno, en las zonas rurales. Al finalizar la Edad Media, estamos hablando siglo XIII, siglo XIV, al finalizar el feudalismo también, la actividad económica, aparte de la agricultura y la ganadería, sobresale también ya en la parte final el comercio. Un comercio que se hacía en toda Europa, incluso con otros continentes, con Asia y en algunos casos con África. ¿Sí? Ahora, para culminar, jóvenes, yo les voy a dejar las preguntas que tienen que desarrollar y luego tienen que presentar como evidencia de su trabajo. Recuerden